Hola, ¿qué tal estáis? Ya estamos aquí con un nuevo programa de La Mecedora. El valor, la abnegación, el patriotismo, el espíritu de sacrificio, la ejemplaridad, son valores difíciles de explicar y también a veces complicados de entender para una sociedad altamente materialista. Hace semanas recibí un correo de un seguidor del canal en el que me remitía unas notas sobre la historia de su tío abuelo. Gracias, Javier, por escribirme. Os aseguro que no hay mayor apoyo que recibir vuestros mensajes. Bueno, pues intercambiamos varios correos y en uno de ellos escribió algo que me llegó al alma. Decía: hoy nadie lo recuerda ya a pesar de que dio su vida sin haber podido disfrutarla. Mis hijos piensan que no tuvo sentido. Yo discrepo y por eso lo recuerdo, aunque no lo conociera. Estas palabras encierran la esencia misma de La Mecedora y desde el momento en que las leí me comprometí a dar a conocer su historia. Hoy os traigo la historia del alférez de regulares Antonio García de la Serrana. Su historia la he reconstruido buceando en los expedientes que se abrieron para la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando, la máxima condecoración española, y desde luego no tiene desperdicio. Murió con 23 años. ¿Qué sentido tuvo su muerte? Sobre ello reflexionaremos al final del vídeo. Comenzamos en un momento. Situemos la historia. Tras el desastre anual en julio de 1921 y la pérdida de todas las posiciones en la zona oriental del Protectorado Español al norte de África, en septiembre de aquel año se ponían en marcha las operaciones para recuperar el terreno perdido. En 1922 se estabilizó el frente sin haber podido completar dicha recuperación. Abdelkrim seguía haciéndose fuerte con su autoproclamada República del Rif, mientras en España crecía la oposición a la guerra. El 13 de septiembre de 1923 se producía el golpe de estado del general Miguel Primo de Rivera, que instauraba un directorio militar. La intención de Primo de Rivera era dar un giro total a la política española y, entre otros temas, terminar con la guerra en el norte de África, al ser partidario de abandonar aquel territorio cuanto antes, ya que aseguraba que suponía una gran carga para la nación. Asimismo, de alguna forma, conseguía también parar las consecuencias que pudiera traer el expediente redactado por el general Picasso sobre los hechos del desastre de Anual en julio de 1921. Primo de Rivera, convencido de la necesidad de abandonar el protectorado, aprobaba en la primavera de 1924 una estrategia que consistía en un repliegue general de las posiciones hacia la costa, estableciendo una línea defensiva que abarcaría Ceuta, Tetuán, Tánger, Larache y otra alrededor de Melilla. Era la llamada Línea Estella o Línea Primo de Rivera. Estas decisiones crearon un gran malestar en el ejército africanista, que veía cómo todo el esfuerzo realizado había sido para nada. Primo de Rivera, ante esa situación, decidió visitar el protectorado en el verano de aquel año. Cuentan las crónicas que su visita no fue muy bien recibida y que incluso la compañía de la Legión, que le rindió honores al llegar a Ceuta, al desfilar, en lugar de hacer vista a la derecha, donde estaba el dictador, hizo vista a la izquierda, donde estaba situado Millán Astray. También se dice que en el almuerzo durante su visita a Bentiep, cuartel de la Legión, se puso un menú muy significativo, un par de huevos, y que únicamente se dejó en la pared el lema legionario que dice: el espíritu del legionario es único y sin igual, de ciega y feroz acometividad.
Lo que sí está claro es que en aquella comida tuvieron sus más y sus menos y hubo intercambio de opiniones un tanto subidas de tono. Primo de Rivera, después de su visita, reconsideró parte de sus planes y definitivamente ordenó mantener las posiciones alcanzadas en la zona de Melilla, pero en la zona occidental, donde la dispersión era mayor, nuestras posiciones se retrasarían a la línea ordenada. Al ver a nuestras tropas replegarse y abandonar las posiciones alcanzadas, los rifeños lo interpretaron como un gesto de debilidad. El repliegue fue muy complicado, produciéndose innumerables bajas, hasta tal punto que volvió a hablarse de un nuevo anual. De nuevo volvieron a aparecer gestos de heroísmo en defensa de las tropas en retirada. Fue el momento culminante de la República del Rif. Los rifeños entraron desfilando en Saguén con Abdelkrim al frente. Primo de Rivera se veía comprometido y tuvo que dar explicaciones en el Congreso. No habría más retiradas ni negociaciones, solo había una solución: ganar militarmente la partida. Tras la retirada española, Abdelkrim había extendido su poder a casi todo el territorio del protectorado español y en abril de 1925 cometía un gran error estratégico, atreviéndose a atacar todo el frente francés al sur de la línea del río Guarga. Francia vivía entonces su propio desastre, viendo cómo caían sus posiciones, sufriendo más de 11.000 bajas. Ante aquella situación, Francia y España pactaban un acuerdo de cooperación militar el 25 de julio de 1925 que desembocaría en el desembarco de Alhucemas el 8 de septiembre de aquel año. El éxito de la operación supuso una derrota para Abdelkrim, pero no la finalización inmediata de la guerra, y pese a la rendición de este a los franceses el 26 de mayo de 1926, los combates se alargarían hasta el verano de 1927, dirigidos por algunos de sus cabecillas más belicosos. En este contexto, conozcamos a nuestro protagonista. Antonio García de la Serrana había nacido en Madrid el 17 de mayo de 1904, en una familia de militares. Sentó plaza como soldado voluntario en el regimiento Badras número 50 en febrero de 1920 y en 1922 ingresaba en la Academia de Infantería, de donde salió alférez en 1925, siendo destinado al Batallón de Cazadores de África número 16, al que se incorporó en Alhucemas. Un año más tarde, en junio de 1926, se incorporaba al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla número 2, tomando parte con su unidad en diferentes acciones. En 1927 se aproximaba el final de la Guerra de Marruecos. Tan solo quedaban algunas zonas por pacificar y unas cuantas tribus rifeñas no se resignaban a perder. La dureza de los últimos enfrentamientos seguía siendo cruenta. Desde el comienzo de la segunda quincena del mes de marzo, se había detectado la presencia de pequeños grupos de huidos en el sur de Ketama, corazón de la zona rifeña. En la zona de Taksut, una pequeña cábila o tribu de la zona, el caid o gobernador, con la excusa de asegurar la sumisión y tranquilizar los ánimos en el territorio, pidió el establecimiento de un puesto dentro de su zona. Confiado, el comandante general de Melilla accedió a la petición enviando un destacamento del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla número 2, al mando del teniente Carlos Ortega y del alférez Antonio García de la Serrana, junto con 2 oficiales moros y 64 soldados indígenas. Los habitantes de aquella zona lo recibieron con cordialidad y el destacamento, confiado, se alojó en 3 casas que ya en alguna ocasión se habían ocupado por fuerzas españolas en un pequeño poblado situado en el fondo del valle dominado por el monte Ulat Abkar. Eran casas morunas con techos de paja y muros de adobe sin especiales medidas de defensa. No tenían alambradas ni defensas accesorias y estaban dominadas por las alturas circundantes.
El día 25 de marzo de 1927 se detectaron movimientos de elementos extraños en las cumbres de las alturas cercanas a la zona. El teniente Ortega se desplazó a reconocer la zona con una pequeña fuerza, mientras el alférez García de la Serrana se quedaba en el poblado. Pero la fuerza tenía que regresar rápidamente, avisada por los silbidos y señales del alférez, que se había dado cuenta del numeroso enemigo que pretendía rodearlos. El personal se distribuyó por las 3 casas ocupadas por el destacamento. Pronto se darían cuenta de que las muestras de afecto y hospitalidad habían sido fingidas. En la madrugada del 26 de marzo, una arca de unos 300 enemigos, reforzada por componentes de las cávilas de la zona de Taxut, atacó por todos los frentes. El teniente Ortega, auxiliado por nuestro protagonista, el alférez García de la Serrana, ordenaba tomar posiciones fuera de las casas del poblado. La superioridad del enemigo, favorecida por su dominante situación, producía numerosas bajas. En los primeros momentos, el teniente Ortega era herido en una pierna, pese a lo cual continuaba arengando a sus soldados para que se defendieran como siempre habían hecho los regulares de Melilla. A los pocos minutos, un segundo balazo en el pecho le segaba la vida. El alférez Antonio García de la Serrana tomaba rápidamente el mando y se ponía al frente de sus hombres. Viendo que la situación era insostenible y el empuje del enemigo, ordenó el repliegue al interior de las casas y, mediante aspilleras realizadas de urgencia en los muros de adobe, continuaron la defensa con extraordinario valor y tenacidad. El enemigo, sorprendido por el empuje y arrojo de los regulares, llamaba a la rendición, pero esta no era una opción, ya que serían asesinados con toda seguridad. Un español no se rinde mientras tenga un fusil en la mano, y había que morir matando, como había arengado el teniente Ortega a la tropa antes de morir. Lucharían hasta el final, buscando hacer al enemigo el mayor número de bajas posibles. Tras unas horas de combate, García de la Serrana era herido gravemente. Con escasas municiones, resistía el ataque enemigo, que continuaba lanzando granadas de mano a la única casa en la que quedaban defensores con vida, y conseguía prender la techumbre. Con un brazo roto por un balazo y otro en el pecho, mantenía el ánimo de los pocos hombres, 6 u 8, que quedaban vivos, heridos también por el efecto de las granadas. Agotados todos los medios de defensa, el alférez Antonio García de la Serrana veía cómo su vida se escapaba en el torrente de sangre que emanaba por su pecho, muriendo con honor junto a sus hombres, valientes, regulares, indígenas. Solo hubo un único superviviente que consiguió escapar en el último momento, llegando hasta el destacamento de Admán, a unos 12 kilómetros, dando cuenta de lo sucedido. La resistencia del destacamento de Taxut consiguió hacer al enemigo más de 80 bajas y evitar que la arca, diezmada por el combate, continuara con sus planes de ataque a otros destacamentos, como más tarde se demostró en diferentes interrogatorios. El 10 de julio de 1927, el general Sanjurjo, en la orden general dirigida al ejército de África, ponía fin a la guerra y con ello a un problema, quizás el más grave, que ha conmovido la vida de la nación en estos años, según reflejaba taxativamente dicha orden. Antonio García de la Serrana había muerto a la edad de 23 años por España, al frente de sus hombres, tomando el relevo de su teniente también caído con honor. Valeroso, sin reservas y con ejemplaridad, asumiendo las penalidades y privaciones que implica el cumplimiento del deber y entregando su vida por amor a la patria en servicio a los demás. Por su acción fue condecorado con la máxima recompensa del ejército, la Cruz Laureada de San Fernando,
siendo el último laureado de los regulares de las campañas de Marruecos. Su cuerpo fue sepultado en el Panteón de Regulares del cementerio de Melilla. Antonio no murió por nada. Murió por España en el cumplimiento del deber, luchando de frente contra el enemigo, que llegó a reconocer el valor y coraje de los dos oficiales españoles y de sus soldados indígenas. Quizá no sea un sacrificio reservado a la mayoría, pero sí debe ser un ejemplo para todos, ya que España sí merece nuestro esfuerzo y sacrificio en el día a día, y en ese sí que estamos implicados todos. Todo por la patria no es simplemente una frase. Es el compendio de los valores que han defendido España a lo largo de su historia y que nuestros enemigos pretenden que olvidemos. Y por supuesto, no lo vamos a hacer. Gracias de nuevo, Javier, por darnos la oportunidad de reflexionar y recordar que la muerte de tu tío abuelo Antonio no fue en balde. Antonio García de la Serrana, una corta vida al servicio de España. Terminamos. Espero que este programa os haya resultado interesante. Nos vemos pronto. Un saludo.